esto no lo subamos, tal vez esto no lo subamos al internet, pero sí les compartiríamos, ¿no? El link para poder trabajar. Pues bien, les decía yo, el día de hoy a las 6:45 entró el tonal de Kiawich. Y Kiawich es lluvia, ¿no? Es lluvia. Entonces, su regente de Kiawich, su regente de lluvia, es Tonatiuh, ¿no? Entonces, el día de mañana, lo más temprano que podamos, yo el día de hoy les compartí algunas fotografías de Tonatiuh, ¿no? Por eso es que a veces me encanta quedarme en la comunidad de trabajo porque pues está en la parte alta y tiene uno esa facilidad de recibir a Tonatiuh a primera hora. Para algunos hermanitos que ya nos visitaron, a las 6:30 hay que estar pendiente. Pero si queremos ver a Tlahuitzcalpantecutli, la estrella grande, pues no, lo veríamos nosotros pues a las 5:30. Si queremos disfrutarlo, 5:30, ¿no? Tlahuitzcalpantecutli, disfrutamos primero Tlahuitzcalpantecutli, la estrella de la aurora o la estrella Venus. A las 6, de 6 a 6:30, vamos a disfrutar a nuestro gran señor Xiuhtecuhtli. Y precisamente como a las 6:30, 6:35, a Pilsintecuhtli, como viene saliendo, de 6:40, ya está Tonatiuh, y platicarle. Hoy es su regente, ¿no? Hoy su regente es Tonatiuh, que el día que es precisamente, hoy es este día lluvia. Y el día sábado terminamos la veintena, el día sábado, ¿no? Pero yo estoy trabajando ahorita con Temascalito, con unos hermanitos que necesitamos, pues necesitan la medicina, ¿no? Y entonces de una u otra forma lo estamos trabajando y nos toca este día sábado, ¿no? Pero el día domingo y el día lunes, el día domingo estaríamos trabajando con la filosofía de Kahli, los ejercicios de casa. Y ya el día lunes trabajaremos con la pequeña vigilia, ¿no? Que es Tosostontli, que es la tercera veintena, ¿no? Ya terminamos para el día sábado 2 veintenas. Pero bueno, yo sé que tal vez tienen un poco de dudas ustedes, ¿sí? Pues no sé, a mí me gustaría que los pudiéramos vertir las dudas aquí, tal vez si las hermanitas, los hermanitos que ya hayan hecho ese ejercicio, que ya hayan hecho ese trabajo, podamos ayudarnos y enriquecernos, ¿no? ¿Sí? Y ahora es cuando que podemos trabajar, ¿no? Ustedes me dicen. Y si hay que escribir, pues ya tengo listo aquí mi PowerPoint. Ahorita les comparto y lo voy escribiendo para que vayamos tomando notas. Las escucho y los escucho, hermanitos. Por favor. Ujú. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Ningún ejercicio lo tenemos pendiente? Recuerden que el día de hoy es repaso, no es una clase así que nos adelantemos, ¿sí? O si quieren, hacemos un ejercicio de un tonal, también por mí no hay ningún problema. Si todo lo demás está claro desde las clases, pues hacemos un tonal, mandamos Hola, una... maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanita Leti, ¿la escuchamos? Ay, maestro, pues yo creo que en lo particular sí hay bastantes dudas, sí hay bastantes dudas. Conforme a los ejercicios, hay algunos ejercicios que de verdad me pierdo, que no sé como cuál es cuál o por dónde empezar. Sin embargo, fíjese que yo he estado haciendo este ejercicio hice el ejercicio con el TechPad de cortar Ujú. y el saludo a mi otro yo,
saludar a mi otro yo, saludar al sol, saludar a Tonatiuh. Y fíjese que se me hizo bien bonito trabajarlo porque incluso lo trabajamos también en el espacio con Anita y me encantó también su explicación de Anita en cuanto estuvimos ahí, porque siento que es bien, en lo particular es como muy poderoso, maestro. Finalmente es esa energía y es ese corte que, pues que decía yo, ¿no? Pues corto con mis malos hábitos, quito esos incluso malos pensamientos o corto todo eso y sentí como algo muy liberador, maestro, sentí muy liberador como que una carga menos. Dije, ay, hasta me sentí más tranquila. Eh, Realmente fue algo bien bonito y el saludar a mi otro yo en ese aspecto también lo hice. Bueno, hay una duda. Todos los ejercicios, maestro, ¿los tenemos que hacer todos los días? ¿Todos? Claro, sí. Sí, muchísimas gracias por su compartir, hermanita. Y pues yo les agradezco pues que compartan sus experiencias, pero también sus dudas, porque a veces tenemos esas dudas. Mire, tal vez es lo que tal vez yo les confundo, ¿no? Porque miren, estamos haciendo el ejercicio del número 4, del círculo número 4. El primer ejercicio fue de Zipactli, si se acuerdan. Zipactli es donde nos convertimos en creadores, nos convertimos en creativos, nos convertimos en observadores. El ejercicio es observar, callar y aprender, ¿no? Que precisamente muchos de nosotros, pues solamente nos gusta mirar, pero no observamos tal cual, ¿sí? El día de hoy, precisamente, el día de hoy platicaba con una hermanita muy querida por mí y le decía yo, cuando tú te quedas viendo a un lugar, ¿qué ves? ¿No? Ella me decía, no, pues ahora lo disfruto. Ahora las personas los veo en la cara y les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿No? Me han dicho, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿No? Dice, no, pues es que les empiezo a decir que hagan estos ejercicios. No es lo mismo ver que observar, ¿sí? Observar, tú observas todo, hasta donde no ven, no observas tan solo con tus ojos, observas con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. ¿Y cómo? ¿No? Uno de los ejercicios que usted ya lo dice, hermanita Leti, cuando sale el sol, ¿no? Sale el sol y lo vemos, lo observamos, ¿no? Lo observamos este sol. ¿Ves cómo empieza a evolucionar, cómo empieza a cargarse de energía? Y en ese espacio, en ese momento, tú lo observas, le pides esa energía, le pides esa paz, le pides en ese momento esa parte de la tranquilidad, ¿no? A veces vivimos en un mundo ajetreado, en un mundo lleno de compromisos, que nos olvidamos hacer ciertos compromisos, ¿no? Y es difícil, ¿sí? Difícil complacer a la gente, a toda la gente, no se puede, ¿no? A mí me ha pasado. Me es difícil complacer a toda la gente a mi alrededor, a mis alumnos, a mis compañeros, a los amigos, a los hermanitos. Me es muy difícil, porque precisamente empezamos a trabajar y a avanzar y vamos observando, ¿verdad? Observar.
es el primer ejercicio. Callar. A veces nos cuesta callar, ¿no? Y queremos, nos juzgan y queremos juzgar, pero he ahí donde está la disciplina que nosotros vamos a hacer. Vamos, precisamente, nos vamos a disciplinar, ¿no? Tranquilo. ¿Por qué? Dice calla, pero no quiere decir no, no hables, no, 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 no. No, Calla tu dice que mente, mañana a la hora que pueda, ¿no? mañana. Que le mande Calla tu mente y calla tu corazón, tu espíritu, para que puedas concentrarte en ti mismo. Esa es la segunda acción, ¿verdad? Y la tercera acción es, enséñate a ti mismo. Porque si no estás dispuesto a aprender a enseñarte a ti mismo de todas las experiencias que vives, seguirás cayendo en lo mismo. A todo esto, dice, observa, calla y aprende por ti mismo. Decidan ustedes aprender a hacerlo. ¿Es difícil seguir este camino? Sí, es difícil, pero pues es necesario, ¿verdad? Hay un mundo de caos y donde quiera que vayamos hay un mundo de caos, ¿no? Pero nosotros decidimos hacerlo o no hacer. Entonces, este es el primer ejercicio. Observa, calla y aprende. Quiere decir, no te juzgues a ti. El primer paso es que enfrente del espejo, ahí en su casita, en su hogar, en la mañanita, obsérvense y díganse, te quiero tal como eres. Pero recuerda que debes de vivir en armonía, ¿no? Calla, no, no nos juzguemos, nos encanta juzgar, principalmente a nosotros mismos. Eres, tal vez no eres disciplinado con lo que haces, te hace falta hacer cosas, estás envejeciendo, no te maquillaste hoy, no hiciste bien las cosas ayer, antier, toda la semana, todo el año. Nos estamos juzgando. En vez de juzgarnos, decirnos, hoy haré, hoy seré y haré lo mejor que pueda por ti. ¿Y quién están viendo? A ustedes mismos. La hermanita Carmen, así está aquí con nosotros, la hermanita Carmen ya nos mandaba su altarcito, dice, ahí está mi fotografía. Dice, pero como que me siento, le digo, sí, a mí me pasó. O sea, digo, como que me eleva el ego, pero a veces como que me da pena conmigo mismo. Digo, híjole, mira cómo me veo, ¿no? En vez de enorgullecernos, pues sí soy yo, con todos mis errores, que los estoy trabajando, pero los estoy trabajando, estoy aprendiendo a controlar todo esto, porque es eso, armonizar y controlar nuestras energías, nuestro nahual y nuestro tonal, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. Y en el primer ejercicio, precisamente su regente de Zipacli es Tonacatecutli y Tonacacihuatl, la energía femenina y la energía masculina que se juntan y crean un nuevo ser. Claro, cuando a nosotros y cada uno de nosotros nos hicieron, para que existiéramos nosotros tuvo que haber una mujer que es nuestra mamá y nuestro papá. Y nacimos nosotros. Pero en este cuerpo y en su cuerpo de ustedes hay energía femenina y energía masculina. Y ustedes tendrán que crear esa energía. ¿Qué? ¿Cuál es esa tercera energía? La tercera energía es la creatividad. ¿Sí? En ustedes, en nosotros. Voy a crear. Dice, crea actividad, crea algo nuevo, algo hermoso, ¿sí? Porque para los que tenemos hijos, para nosotros, aunque los demás lo vean diferente, ¿no? Para nosotros nuestros hijos son los más hermosos, ¿verdad? Aunque para la sociedad de nuestros hijos, pues no sean muy buenos ciudadanos, pero para nuestra mamá, nuestro papá,
son los mejores hijos que puede tener, ¿no? Entonces es esa parte que nos invita a crear. Nosotros somos creativos, pero nos potencialicemos primero decidiendo que yo voy a crear. Les decía yo, podemos estar aquí toda la semana estudiando, dándole tips, dándole, diciéndole más o menos cómo vamos a trabajar, pero si ustedes no lo ponen en práctica, o no lo ponemos en práctica más bien, ¿no? Se nos va a dificultar. Y cuando llega el momento, ese justo momento, créame que se crea esa chispa de creatividad, se los aseguro, pero necesitamos prepararnos intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente y con una mente abierta comunicándonos telepáticamente. Ese es el primer ejercicio. No lo olvidemos. Amar lo que hacemos, a pesar de lo que no callan los demás, pues nosotros tenemos que seguir adelante, seguir trabajando. ¿Sí, hermanitos? Entonces, sí, hermanito Pedro, enseguida la hermanita Leti. Es el primer paso de los ejercicios que dice la hermanita Leti. Sí, hermanito Pedro. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, le voy a ser muy sincero y con los compañeros también. A mis 65 años vine a descubrir y aprender algo que usted nos ha enseñado. Este concepto que es tan profundo y tan maravilloso, que a pesar de haber estado en todos estos centros de capacitación para recuperar valores y principios, jamás se me habló de esta profundidad tan enorme que a mis 65 años me cuesta tanto trabajo, no practicarlo, porque como hemos estado en estos centros educativos, pues es otro concepto, ¿no? Ujú. Pero en todos estos centros jamás se me había hablado de esto tan profundo que usted nos enseña, como es la observación, de observar un árbol, una piedra, una planta, un ser humano, todo lo que hay a nuestro alrededor, porque lo que todo a nuestro alrededor tiene vida porque se mueve. Y eso es tan grandioso, maestro. Yo he estado en todos estos centros, como son los gnósticos, masones, metafísicos, metodistas, adventistas, catolicismo, cristianismo, judaísmo, a donde se habla de Hashem, Ruach HaKodesh, cosas así tan profundas, pero que esto que usted me enseñó a observar, callar y aprender, nunca lo había aprendido, maestro. Y me cuesta tanto trabajo comprender esta filosofía, para comprender el Calpuali, de entender los Amoshlis, porque es demasiado profundo, maestro. No es fácil. Y para mí no es el problema mi edad, porque se dice que Rufino Tamayo pintó a los 95 años y Moisés dirigió el óxido a los 100 años casi. Para eso no hay vejez cuando se quiere. Pero sí me cuesta mucho trabajo, maestro, llevar a la práctica esto de callar, observar y aprender. Eso le agradezco, maestro, porque hoy sí estoy consciente que estoy vivo, porque puedo observar los gestos de mi esposa, de mis hijos, algo que antes jamás pensé que existía, maestro. Hoy trato de observar hasta el gesto del que le caigo mal para conocer su actitud y entenderlo y comprenderlo, que no caminamos al mismo nivel o dimensión. Le agradezco, maestro. Como le digo, o sea, me siento perdido en veces cuando agarro todo lo que nos da de clases y sí, me confundo. Pero el primero Dios sé que voy a ir aprendiendo paso a paso, maestro. Eso espero, maestro. ¿Y que usted?
tenga paciencia y mi concepto de aprender, porque no es fácil para mí. Gracias, maestro, y gracias, compañeros. Sí, hermanito. En efecto, es que ese es para la vida, hermanito. Estos ejercicios es para la vida, es para hacerlo. Les decía yo les puedo explicar muy académicamente, voy a rebuscar palabras para que ustedes me vean, me pongan atención, pero no se trata de eso. Se trata de hablar, de comunicarnos y sobre todo, Tonacatecutli y Tonacas igual son súper importantes porque son energías primigenias. Si queremos mezclar con la otra religión, podemos ir, nos convertimos en dioses, en observar a los demás. Cuando alguien nos sonríe, seremos capaces de corresponder esa sonrisa. Cuando alguien se molesta con nosotros, no seremos capaces de corresponderle con, pues, con ese enojo. ¿Tiene sus razones de enojarse? Ni modo, ¿verdad? Ni modo, pues tenemos que esperar ese momento. Por eso y la palabra que yo les he compartido se llama Aquetzamani. Sé el agua inamovible. Tú debes ser como esa agua, agua del lago, agua del mar armonioso cuando ya estás en... Claro, yo no he estado en el océano, ¿no? En las profundidades o cruzar el océano, ¿no? No he tenido la oportunidad, pero hemos visto en películas, ¿no? El agua está suave, inamovible, pero abajo están sucediendo muchas cosas. Lo mismo nos los ponen los abuelitos, dice, muéstrate como esa persona, como esa agua inamovible, que por tormentas que hayan abajo, tú tranquilo. Lo mismo, que por tormentas estén aquí, trata de tranquilizar, ¿no? Porque te pones al tú por tú con la otra persona, con las otras personas, con el clima, con el medio ambiente, con el trabajo. Es un desgaste innecesario. Cuando haya energía por donde lo podemos enfocar, ¿sí? Bueno, hermanita Leti, por favor, enseguida la hermanita Leti también. Bien, adelante, hermanita. Buenas noches, maestro, nuevamente. Buenas noches, Nuevamente. hermanita. Adelante, adelante. Fíjese, sí me confundo con los ejercicios. Ujú. Sin embargo, sí, ya hice el de Zipatli, que es observa, ve, observa, calla y aprende. Y lo que observé, fíjese que apenas fuimos a un lugar que tuvimos esa oportunidad, que es un lugar que está por aquí que se llama Jilotepec. Y fuimos a una presa. Entonces ahí fui, hice una ofrenda, fui a agradecer y veía las vacas que llegaban a tomar agua de la presa, veía que habían gaviotas y todo, y yo entre mí yo decía, bueno, qué fácil es vivir fluyendo como la naturaleza, que el arbolito, el pájaro pues no se molesta porque pose sus patitas ahí el ave, el, el agüita, la presa pues no se molesta porque vayan las vacas a tomar agua, ni porque los pajaritos vayan, ¿no? Entonces, de hecho, de ahí agarré, pues yo no encontré una piedra de río, pero pues tomé una piedrita de ahí. Entonces, empecé a hacer yo mi Tlaloc. Lo Ujú. empecé a hacer, lo empecé a dibujar. Y al momento de estarlo dibujando, se me vino a la mente, empecé incluso aprendí mi Poposhkomi en ese momento allí en la presa. Le digo, llevé ofrendita y pues hice todo un ritual, incluso como era familia de mi esposo,
incluso así como que se quedaron, ¿qué onda? ¿Qué onda con Sí. esa, no? Entonces, pues yo les dije, me dice, oye, me dice su tía, oye, ¿y por qué haces eso? Le dije, pues es que no nos damos la oportunidad de agradecer a la Madre Tierra todo lo que nos da, pues al viento, al agua que está aquí. Le digo, y fíjese que ahorita si me pongo a observar, está el viento, porque hacía bastante vientecito, está el agua, que es la presa, está la tierrita. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues el fueguito, y este es mi Poposhkomil, que es el con el que lo traigo. Le digo, y nosotros pues estamos, pues estoy aprendiendo, digo nosotros porque José Luis, aunque no esté en cámara, pero pues también lo está aprendiendo. Ujú. Eh, le dije, nosotros estamos aprendiendo esta, pues, gran filosofía de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que de verdad que si viviéramos como vivían ellos, pues otra cosa sería en este mundo, ¿no? En tanto en la naturaleza como en los humanos, como en los humanos diferente sería. Y entonces se quedó así. Dice, pues yo lo que sé es que con el Poposhkomis, porque me dijo una palabra, pero la verdad ya no me acuerdo porque no le dijo así, ¿no? Dice, yo me acuerdo, dice que con eso nada más hacían como limpias y así le digo, claro, le digo, también le digo, dice, pero lo hacían como las brujas o los, Sí, sí, sí. le digo, pues no le digo, mire, si usted, y llevé mi atecocoli, y lo soplé, incluso llevé mi panhuehue y también estuve ofrendando unos rezos ahí en ese lugar. Entonces le dije, si quiere, pues le puedo, si usted me lo permite, pues puedo sahumarla. Y ya la empecé a sahumar. No, sí, 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 dice sí. Y pues yo me llegué y me quité luego los zapatos y hice conexión con la tierra y agradecí. Y sí me veían así como bicho raro y me veían, y de hecho yo procuré como que, no por que me dé pena o porque, no, sino estar como un poquito alejada de ellos, como para que ellos tuvieran su espacio y yo tuviera el mío. Pero fueron, ¿qué cree, maestro? Que fueron todos después a seguirme a que los ahumara a todos. Ujú. Y siento que dejamos ahí una semillita en donde, pues esto es algo que le dije, y eso no es como limpia, le digo, eso es una armonización. Y Ujú. pues eso me lo enseñó la abuelita Zipa, lo vine a retomar también aquí con usted. Y le digo, esta es una armonización, lo estamos armonizando. Y luego vio que estaba buscando una piedra. Dice, ¿y para qué quieres piedras? Le digo. Yo entre mí, pues déjeme trabajar. Sí, no, y sí sucede eso. Sí, yo entre mí, ay, pero yo, o sea, yo dije, bueno, lo que yo me pregunté en mí fue, dije, bueno, si todo esto estoy, y elegí también llevar todo, porque había hecho algunos ejercicios. Sin embargo, pues no había tenido la oportunidad de hacerlos al aire libre, en la naturaleza. Entonces, como fuimos, dije, bueno, ahí voy a tener la oportunidad. Y para ir yo a la presa, yo le dije a José, le digo, vamos nada más nosotros. Y pues no, dice, no, todos vamos. Y ahí van, ahí van todos. Y entonces dije entre mí, bueno, sí requiero trabajar mi paciencia, requiero trabajar esa parte de ser empático con el otro. Y también me puse a pensar y dije, dejé una semilla en donde pues sí, le expliqué a su tía, les expliqué a sus primos que estaban ahí en esos momentos, a su tío, les expliqué pues como que lo que usted nos dice, ¿no? O sea, la ofrenda para qué es,
para qué es el que hagamos esos ejercicios. Y dice, ay, pues fíjate que aquí nunca nadie había venido a hacer algo así. Le dije, pues fíjese qué bonito, le digo que usted pudiera ser también la que pudiera estar haciendo esos agradecimientos a la madre tierra, hacer esos agradecimientos al aire, al agua, pues a nuestros hermanos, los animalitos también. Y estuve haciendo mi Tlaloc y se me vino a la mente, dije, qué grandes, de verdad, qué grandes y qué poderosos y qué creativos y qué, pues le podría llamar de muchas maneras, pero digo, son inigualables nuestros ancestros, porque nosotros teniendo la tecnología, teniendo las maneras, teniendo el cincel, teniendo un clavo, teniendo un, un taladrito, le pongo pretexto a todo, ¿no? Entonces, y eso fue lo que a mí me trajo, ¿no? Entonces yo dije, "Pues, ¿cómo? Y le soy honesta, maestro, le soy bien honesta, yo dije, ay, el maestro, ¿cómo cree que vamos a pintar un plano? ¿Y cómo cree que vamos a hacer eso? Pues si ni que fuéramos Miguel Ángel. Ujú. Entonces dije, y cuando ya lo empecé a hacer, ahorita voy paso a paso, pero voy como con un pequeño esmerilando, poco a poco, paso a paso, para que no se rompa. ¿Y qué cree que me ha estado dando toda esa paciencia, esa conexión que digo, sí, sí puedo hacerlo? A lo mejor no soy Miguel Ángel, sin embargo, sí puedo hacerlo y honro y agradezco de verdad toda su sabiduría, todo lo que nos comparte, porque como comenta el hermanito Pedro, ¿no? Pues una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y es lo que usted nos está compartiendo. Desde mi punto de vista lo veo de esa manera. Y pues yo le agradezco mucho, maestro, porque sí, hoy en día también incluso hasta mi hijita dice, también estaba yo pintando, me puse a dibujar, y ella también se puso a dibujar, dice, ay mamá, dice, qué bonito, le digo, ay hija, es que no me sale, es que no me sale ya, ya le hice de una manera y le hice de otra y me dice, mamá, no te preocupes, tú inténtalo, sí lo vas a lograr. O sea, digo, también desde esa parte, pues no nada más es el, siento que es esa, transmitiéndole también eso a mi hija, ¿no? Transmitiéndole eso también. Entonces, pues, esa es mi experiencia, maestro, con estos ejercicios que he realizado. Y pues agradeciéndole, muchas gracias. Y a los hermanitos, a los compañeros que estamos aquí, también muchas gracias por este tiempo. Sí, hermanita, muchísimas gracias por su compartir. Y hay algo que usted dijo, intenta, otro, siembra una semillita. Aquí nosotros, pues tenemos la fortuna de ir al campo, ¿no? De andar de aquí para allá. Somos un poquitito, yo me siento que soy más libre, ¿no? Que vivir en una ciudad. Yo viví poco tiempo en una ciudad grande, ¿no? 3 años y medio y me sentía encarcelado porque vete al trabajo, regresa. Máxima que si no estás en tu país y todo eso. Entonces, todo esto nos da la libertad. Y cuando observamos, inclusive nosotros, yo siempre les he dicho, el hermanito Tosnene siempre nos lo ha dicho. Tejotzin. Tú eres una energía sagrada, creadora, capaz de todo. Pero si tú lo decides, si no lo decides, es difícil. Y les puedo yo compartir de que hay un momento, hay un momento cuando se te da esa oportunidad. Hay momentos a veces que quieres forzarlo, no puedes.
Yo lo intenté, no pude. Intenté ahorita estuve intentando con el perdón, no, con el segundo círculo. Le pedí a los abuelitos por toda la medicina que tiene uno que ingerir, inhalar. Le dije, deme tiempo mejor. Este año creo que no me toca todavía. Dice, pues tú lo decides, mijo. ¿No? Entonces lo que les puedo yo decir es que tengamos un poquitito de paciencia a nosotros mismos, ¿no? Ya que realmente no se nos va a ir dando las cosas, ¿no? Ahora bien, la hermanita Carmen nos pregunta, no lo entiende todavía de los círculos. Lo habíamos dado en una clase, pero les voy a dar en resumen. Ah, pues ya no está con nosotros, mi mamá, igual, mi papá. Pertenecían a diferentes, aquí les llaman cofradías. Una cofradía es un grupo de personas que estudian cierta línea de conocimiento y la otra cofradía estudian cierta línea de conocimiento. Entonces están los huehuescoyot y los huehuetecolot, ¿no? Entonces, en los huehuetecolot, pues es donde me quise ir este caso, con mi mamá. Ella es la que pertenecía en ese linaje, y es lo que yo les estoy transmitiendo. Dentro de este grupo es un grupo aislado, es un grupo, híjole, muy escondido. Decía el hermanito Agustín, creo que no entró a la clase, ellos ya están en una comunidad. Es aprendiendo náhuatl y intenté insertarlos con algunos abuelitos que están trabajando este conocimiento. Espero que algún día se den la oportunidad también de ir a vivir esta experiencia, pero ya no los platicarán ellos. Este grupo, tú vas, un abuelito, y dices, oiga, abuelito, me dijeron, ¿qué? ¿Yo? No, yo no sé nada. ¿Quién te dijo? No, fulano de tal. Pues dile que te lleve. Y aún aunque esté enfrente de ti, diga, oiga, abuelito, es que te conozco, yo no te he visto, ¿no? O sea, ellos jamás se mostrarán, a menos que empieces a ganarte los puntos de ellos, acercarte a ellos. Entonces, el primer círculo de 20, todos los círculos son de 20, todos los círculos son de 20. Son 4 círculos de 20. En el primer círculo están, pudiéramos decirle, los más avanzados, ¿no? Inclusive hay un grupo, pues que ya han llegado a ese nivel de transformar la energía, de transformar su casa. Ese es el primer círculo. Y ese primer círculo lo conforman, abuelitos ya muy grandes, de 60, de 70, de 80 y hay de 90 años. Han trabajado mucho para permanecer ahí. Y entonces hay que esperar, los que están en segundo círculo tienen que esperar para entrar al primer círculo. Dentro del segundo círculo igual son 20. Y en este segundo círculo, para llegar ahí te lo tienes que ganar. ¿Cómo? Haciendo ejercicios, estudiando. Y el estudio ya no es, pues me agarro mi libro, hago estos ejercicios. Son más sobre cómo comunicarte telepáticamente, cómo controlar daños, cómo defenderte de energías muy, muy, muy malas, muy negativas. Cómo poder dominar, no dominar, conectarte con la naturaleza. Y el otro está el tercer círculo, también son 20. El tercer círculo lo conforman abuelitos y abuelitas. Aquí nada aquí puros hombres, no. No, hay abuelitas muy sabias, sí, muy humildes, pero cuando se ponen en su papel de enseñarte, cuídense.
te pone a disciplinarte. Y esa es la prueba. Es el tercer círculo, son 20. El cuarto círculo también son 20. Hagan de cuenta como que el cuarto círculo es la introducción a esta filosofía. Es lo que ya lo estudiamos en el año Carrizo. Me decía una hermanita, ¿cuándo va a iniciar otra vez otro curso para principiantes? Ya lo iniciamos. ¿Cuándo? El otro año. El otro año nuevamente vamos a abrir el curso. Ahorita este es todo el año, hasta que terminemos, ¿no? Por eso les digo, tengan paciencia, pero tampoco se queden estancar. El cuarto círculo es el primer ejercicio que les acabo de explicar. Ese es el cuarto círculo. ¿Y por qué son 20? Son 20 tonalti, 20 signos. Por cada abuelito da la sabiduría de Zipacli y Ejecatl, Cali, Huespali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tuxtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Por cada abuelito. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de entrar por un abuelito que ya trascendió. Es el que dijo, ve, mis hijos no quieren, pero tú te has ganado mi confianza. Te voy a dejar en el segundo círculo. No me dejaron, entonces quedaron en el tercer círculo. Dicen los demás abuelitos, no, pues ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? No, pues 44. No te toca, no te toca. Como mínimo debes de tener 52 años. Pero pues ya de tanto, ¿no? Bueno, te dejamos en el tercer círculo. ¿Por qué? No te lo mereces todavía. No hay problema. Deme la oportunidad de estar en el cuarto círculo. Yo quiero. Deme la oportunidad de demostrar que yo quiero estar con ustedes. Y humildemente, si ustedes me dejan, adelante. Y si ustedes dicen, no te toca, yo me espero. El quinto círculo, pues ahí están todos los que queremos, ¿no? Que queremos entrar ahí. ¿Y cuál es la función de los de quinto círculo? Vamos a ir a una ceremonia, vas a cargar las flores, vas a llevar. Estando ahí, se me olvidó mi comer. Pues regrésate por el comer, a traérmelo. Ese es el trabajo. Es por meritocracia, no por dedocracia se llega ahí, ¿no? Entonces, es con trabajo. Y por eso yo estoy súper agradecido porque ya llevo años, 10 años intentándole decirles a ellos lo que ustedes hacen. Deme la oportunidad de escribirlo, de compartirlo. O sea, no, todavía no eres digno, no eres merecedor de ese conocimiento. Hubo oportunidades que yo los supe aprovechar y por eso esa es la constancia, esa es la disciplina que me dijeron, adelante, vas a estar con nosotros, pero vas a estar a prueba. Lo que ustedes digan, yo hago el trabajo, ¿no? Empecé con el abuelito Cosipacli, con Yeyecatl, y son esos ejercicios, son 20 ejercicios. Y es lo que yo les he compartido, ¿no? La abuelita de Xochitl es una abuelita muy amorosa que dice, tú regalas tus flores. A pesar de que te regalen basura, tú regalas flores. Digo, ¿por cómo? Regala flores. Porque dime, si tú también das basura, pues vas a recibir más basura. No abras ese portal de la basura. Abre el portal de las flores. ¿Te ofenden? Es su sentir, está bien. La misma naturaleza te hace daño, te enferma. Ni modo, lo acepto, ¿no? Entonces son esos ejercicios, son esos círculos. En el quinto círculo hay más de 100. Estoy intentando entrar, intentando comprender, intentando decirle, abuelito, va a ir a hacer una ceremonia. Permíteme ayudarle, y le llevo sus flores. O mire, traigo velitas. Le ofrendo mis velitas, lo hago de todo corazón. Así es como yo entré y así es como yo recibí, con amor, con respeto, y así es como yo les entrego a ustedes con ese amor y ese respeto, ¿sí? Y sin presionarlos,
¿no? Sí, sí. A ver, ¿ya hicieron la tarea o no lo han hecho? No, no, porque les debe de vibrar acá. Hay una hermanita que se ha ido como 2 veces, ¿no? Del grupo. Dice, maestro, es que tengo que hacer trabajo. No pasa nada. Aquí está tu grupo. Yo no te voy a sacar del grupo. Aquí está. Cuando tú quieras regresar, ven. Cuando te sientas seguro de esto, sí. Y si dices, esto no es para mí, también no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. ¿Verdad? Y lo mismo les digo a ustedes. Ténganse paciencia. Hay un hermanito me dice, yo sigo en el primer ejercicio, maestro. Y los veo, los demás que ya avanzan. Pero ¿sabes? Le digo, ¿por qué sigues en el primer ejercicio? Porque tú lo has decidido. No, yo ya te he dado, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la explicación del trabajo que nosotros hacemos. Y como anécdota cortito, rapidito, cuando me hablaban del gran abuelo, es un abuelo sabio, es un abuelo, uf, en verdad es un abuelo, pues con su nombre lo dice, ¿no? Y digo, híjole, pues ¿cómo sería el abuelo, no? Y ya cuando me hace mi ceremonia le digo al otro abuelito, abuelo, ¿dónde está el gran abuelo? Ciego. Ahí está enfrente de ti. ¿Y saben quién era ese abuelo? La fogatita que pusieron en medio. Ese es el gran abuelo. Dice, ¿y qué pensabas? Ya adivinó usted, ¿no? Ver un abuelito sentadito. No, él es el gran abuelo. Él te va a conectar con Mictlán. Él, el fueguito, pídele. Lo que tú te quieras deshacer, él te va a ayudar. Pídeselo. Aquí, aquí y aquí, con fuerza de voluntad. ¿No? Entonces no les vaya a pasar que les digan, no, pues vamos a ver el gran abuelo y vamos a estar buscando una persona. No, es el abuelito fuego, ¿no? Bien, pues bueno, hermanita Leti, por favor, la escuchamos. Leti con B, decía. Ah, ya, sí, sí, hermanita, adelante, adelante. Su audio no lo escuchamos. Voy a activar su audio. ¿Ya sí me escucha? Ahora sí, sí se la Ok, escuchamos sí. perfectamente. Bienvenida, Ok, hermanita. ok, buenas noches, Temastiani. Buenas Sí, noches. dos dudas. Mire, es que yo veo que a veces escriben, por ejemplo, C-Coat, pero lo escriben esa palabra de C con C de casa y en algunos casos con Z, C con Z. Ujú, Entonces, no sé cuál es la diferencia, o escriben Zipacli con C o Zipacli con Z. No sé cuál sea la diferencia, el por qué. ujú. Sí, hermanita. Hasta ahora, actualmente, no se ha estandarizado el idioma de la lengua náhuatl. Uno de los motivos es por lo mismo. Hay muchos hablantes de la lengua náhuatl. Se está trabajando con INALI en la estandarización de la lengua náhuatl. A mí me invitaron y pues formo parte de este grupo, de esta academia de la lengua náhuatl. Lo que le puedo decir es que los que escriben con la letra Z son los que aprenden la lengua náhuatl pues ahora sí, con el náhuatl clásico, ¿no? Con lo que escribió Sahagún y me acuerdo otro autor, se me olvidó ahorita. No dicen ellos, es que ahí está la esencia de los náhuatl. Y Ujú, yo les digo, no, ¿por qué tienen que ir a buscar el náhuatl muerto cuando hay náhuatl vivo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? ujú, Ahora, algunos dicen, no, pues yo escribo como se me dé la gana, yo lo escribo con C, ¿no? Con C, ujú, con C dice, hasta dice, con C de casa.
Lo puedes hacer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se ha estandarizado. Pero sí ya hay una propuesta de la lengua náhuatl que debe ser con S. No se va a utilizar la C ni la Z, sino la letra S va a fungir como, como estándar para todo. Va a tener su funcionalidad y algunos dicen, no, es que si es que es así, mi variante va a desaparecer. No desaparece la variante. Lo único que se hace es que yo escribo con S Zipacli, tú escribes con Zipacli y no pasa nada. Tú sigue con tu variante y eso lo hace más rico nuestro idioma, ¿no? Si me permiten, en el grupo yo les voy a mandar el cartel de INALI, cómo lo está proponiendo y cómo el estado de Guerrero no acepta la W, no acepta la grafía H y no acepta la KW, ¿no? Entonces, son esas las cuestiones que llegamos a encontrar en el idioma, permíteme, en el idioma náhuatl, ¿no? Son unas cuestiones que vamos encontrando. Entonces, eso, lo que usted dice, pues sí está en lo correcto y hay mucha confusión al momento de escribir, ¿no? A mí aquí en el estado de Guerrero, en su región, cuando guste, ¿qué creen? Que a mí no me reconocen como escritor. ¿Por qué? Porque no les cumplo su capricho de que no, en vez de la H utiliza la J, en vez de la W vas a utilizar la U. Digo, no, en ese aspecto yo no los voy a obedecer. Yo soy un enano y veo más cerca, pero si me subo a los hombros de un gigante, veré mucho más allá. Yo puedo escribir como ustedes escriben, como el estado de Guerrero, ¿no? Con J, con KU, con U, no con W. Dice, es que la letra W es una letra, mm, ¿cómo se llama? Se me fue. No es grecolatina, se me fue el nombre, pero es como parte de los Yankees y de Estados Unidos y todo, ¿no? Ujú. Y yo les digo, y la letra, Anglosajona, maestro. es anglosajona. Gracias, hermanito. Y le digo, y la letra A es anahuaca. Tampoco. La letra A, la letra J, la letra K y todos los que ocupamos para escribir son grecolatinas, las trajeron los europeos. Si queremos escribir tal cual, como nuestros ancestros, es lo que estamos estudiando nosotros. La escritura ideográfica, con Amoshli, y es mucho más rico y es universal. Pones tu Amoshli, explícalo en inglés, tú hablas inglés. Pones tu Amoshli, explícalo en francés, explícalo en inglés, explícalo en el idioma que tú hablas. Y ahí está. No te estoy obligando a que ocupes la W porque es anglosajón. No te estoy obligando a que ocupes las letras grecolatinas. Es esa la reflexión. Dice, sí, pero pues como ya te tienen bien lavado el coco, le digo, no, no es eso. No se trata de que ya me hayan contaminado acá, sino que hay que utilizar la lógica. Es como si yo te dijera, ahora el sol no va a salir por el oriente, va a salir por el poniente. Pues no, no puede ser. Y esto es lo mismo. Le digo a algunos, odiamos a los europeos que vinieron a matar a toda nuestra gente. Sí, tal vez tú tengas ese rencor, pero ¿a poco también aquí los mexicas no hicieron también su expansión? Entonces, lejos de crear ese conflicto entre nosotros, ¿por qué no nos hermanamos? ¿Por qué no trabajamos en equipo? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra intención de estar peleando entre nosotros? No, no, ¿verdad? Ujú. No somos enemigos. El enemigo es otro. Sí, hermanita. Pero voy a enviarles
estos dos carteles los tengo en el archivo. Déjenme buscarles y se los comparto. ¿Cómo propone Inali y cómo proponen los otros idiomas? ¿No? Es un poquito menos, un poquito Sí. diferente del náhuatl viviente que todavía se habla. Sí, Ah, espero haberle. otra Sí. cosa, sí, maestro, gracias. Otra cosa, rápidamente, veo que están haciendo una piedra grabada. ¿Ah? ¿De qué tamaño debe ser esa piedra? ¿Es una piedra grande? Grande, ¿y qué debo de grabar en esa piedra? Deme un minutito, aquí lo tengo, mi amor. Ok. Estamos grabando un Tlaloc. Este es un Tlaloc, es de una piedrita de río. No es una piedra especial que digas, híjole, lo encontré en el mero Teotihuacán. No, no, no. Este me lo ofrendó un hermanito. Dice, te lo ofrendo, tu Tlaloc. Sí, ya tiene rato. Entonces, la característica del Tlaloc tiene sus anteojeras, ¿no? Tiene sus colmillitos. Y aquí tiene como una cuerda en vez de su nariz que implica precisamente los remolinos, que los colmillos simbolizan los rayos, ¿no? Y aquí su Ixcuamecat como esta parte del trabajo que tenemos que hacer. El tamaño, como usted le llame, le vibre, ¿no? Pues lo empiezo a dar forma, ¿sí? Y lo vamos a empoderar. Yo cada vez que pues, voy a hacer mi petición, no tan solo es de lluvia, sino que esa petición que yo hago es de salud, ¿verdad? De que yo pueda fluir, de que yo pueda darle medicina, que aunque no siempre les doy medicina a los hermanitos con mi palabra, con mis actos, a veces se me sale de control y pues yo me reconozco que no soy perfecto, pero estoy intentando ser es fertilizar la mente con un poco de conocimiento, fertilizar el corazón con un poco de esas emociones positivas, fertilizar el espíritu, poniéndoles como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy en la mañana me gustó mucho ver a observar a Xutecuhtli y pues les grabé un videíto cómo le estoy agradeciendo, ¿no? Entonces, este es nuestro Tlaloc, porque también hay un curso, tenemos un curso que lo vamos a estudiar todo el año, Tec- Matlactlahuametecpatl, sobre cómo pedir lluvia. Pero como les digo, no, no vamos a pedir tan solo lluvia, es salud, protección, abundancia, sustento en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Al igual estamos haciendo un amochli, donde está Tlacachipewalistle, debe estar de frente. Aquí va a tener como una estafeta. Aquí un ocelot amarillo, un ocelot verde, que el Tlacachipewalistle es precisamente el cambio de cuerpo. Este amarillo es de Tonalco. ¿Qué es Tonalco? Para nosotros solo hay dos estaciones durante el Shiwit, durante el año. Tonalco es el tiempo de secas. La Chopanco o Chopanco, tiempo de lluvias que empieza a reenverdecer, que inició ahora el 21 de marzo, que se va cambiando. Por ejemplo, decía el hermanito Miguel Ángel, creo que no entró, en California, dice, desde enero como que ya empezó a llover, dice, empezó a cambiar la tierra, le digo, sí. Para nosotros en enero ni una gota de agua, ¿no? Casi no llueve, ¿no? Ese es un amoshli. El otro amoshli es de usted, su lugar sagrado donde va a hacer su ceremonia. A lo mejor es un cerrito, una montañita, pues hacemos nuestra montañita, ¿no? Mm. Eso es lo que estamos trabajando. Fecha de término, culmino, no hay, no hay. Si dicen, es que siento que le hace falta más mi amoshli, bueno, no se desesperen. Vamos a comparar nuestro amoshli como iniciamos y vamos a comparar cuando terminemos en este año 12 cuchillo de pederna. Así vamos a observar, híjole, mira cómo empecé y cómo terminé bien enriquecido mi amoshli. Y ese amoshli lo vamos a tener en nuestro altarcito. ¿Quién lo va a empoderar? Pues nosotros. ¿Quién más? ¿No? Y el otro, creo que ejercicio, ya les decía yo, pues es poner nuestra fotografía, la hermanita Carmen ya
Y ahí nos mandó su foto de su altarcito y ya va enriqueciendo con todo las energías, ¿no? Entonces, espero haberle resuelto su duda sobre ese trabajo. Ujú. Sí, maestro Tlazo Camati, gracias. Sí, de acuerdo, Noita. Bien. Bueno, pues, no sé, creo que sí sería todo, ¿verdad? Hermanita Leti. Sí, perfecto. Abuelita Zipac, por favor, la escuchamos. Y muy buenas noches a los hermanitos, a los compañeros y a Buenas usted, noches, abuelita. Sebastián Apoyahualti, un abrazo. Te voy a... Aparte de saludarlos y de desearles que estén todos muy bien, pues decirles que estos ejercicios han servido y mucho para formar un carácter, para formar, hagan de cuenta que una coraza. em, a veces la situación que se nos presenta día con día es un tanto difícil y no depende de nosotros eh, las circunstancias. Sin embargo, somos el eje, somos la energía viva y con ese amor, con ese generar la vibración alta, en frecuencia alta, las cosas toman su rumbo y toman su, su cauce como el agua. Entonces, vamos viendo a través de estos ejercicios y nos vamos reconociendo en todos los ámbitos, en la calle, en la sociedad, en la familia. Eso es algo bien importante. Seguimos siendo seres humanos y seguimos dándole importancia a, pues a lo vano, a lo fútil. Sin embargo, eh, una vez hecha esa efervescencia, que va, cada día va siendo menos, vemos la ventaja y vemos la valía de estar cerca de esta sabiduría. Agradezco infinitamente al camino a todos y cada uno de ustedes porque aportan y aportamos hacia la comunidad, hacia este Calpulli hermoso. Y al decir todos, pues desde el Temastiani hasta su servidora, que en algo podamos colaborar, pero agradezco muchísimo esto. Me quedé con un comentario acerca del testimonio de nuestra hermanita Leti, porque Leti, la primera Leti, Xochitl, porque, porque es bien bonito que estando cerca, pues tenemos más contacto, más pues convivencia, ¿no? Y en alguna que otra ocasión hemos podido compartir. Entonces, por eso la referencia que hace hacia mi persona. Sin embargo, todos aprendemos de todos, así como no sabemos cuándo nos toque ah, compartir, siempre estamos aprendiendo. Entonces, no desestimemos que cada amanecer y que cada observar y que cada silencio y que también cada gusto y alegría y cada fiesta nos espera y nos reserva una gran enseñanza. Y con las energías y el manejo de nuestras energías se logran muchas cosas. Entonces, como un dato curioso nada más y chusco, es decirles que cuando yo empecé en este grupo, junto al Temastián y Yaot, eh, fui al cementerio en donde se encuentran los restos de quien fuera mi mamá física, y y pues hice una ofrenda, saqué mi sahumador, mi sahumerio, mi poposhkomit, como gusten llamarle, e hice mi ofrendita personal y particular. Entonces, muy curiosamente, unos niños que andaban jugando, dado que para el mes de noviembre era ya el Día de Muertos, que así lo llamamos, el festejo y esto, bueno, pues andaban jugando entre las tumbas y, y me cayó muy en gracia que ya ven que saca mucho humito sagrado el copalito, pues bien abundante y bien bendito.
y me gritan de lejos, ¡bruja! Entonces se los comparto por eso que comentó la hermanita Leti o Linzochit, porque definitivamente hay muchas personas que se van con la voz popular, con la voz más ligera, y por eso debemos estar muy orgullosos de tener no nada más la práctica, sino el conocimiento y de ir poco a poco obteniendo esta sabiduría. Es cuanto, Temastián, y muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Tlatocamati Nognitzin, le agradezco infinitamente su compartir. Y sí, vamos aprendiendo todos los días y vamos aprendiendo de todos. Cada experiencia es un, un Neltilisli, una verdad, que nos ayuda a enriquecer, a empoderarnos, a decir, entonces no estoy solo, no estoy sola, ¿no? En este camino. Poco a poquito vamos comprendiendo esta parte. Hermanito Sajid, por favor, ¿lo escuchamos? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, hermanito, Sebastián. bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues quisiera empezar con agradecerle a usted por el trabajo que hace. La verdad que yo le admiro mucho todo su empatía, su respeto que tiene con otros, su manera de relacionarse, la paciencia que tiene, eso es de admirarse, no todo el mundo no lo tiene, y pues ahí ya se ve un gran trabajo el que tiene usted en su persona. Y pues yo tengo varias preguntas. Ahora voy a aprovechar ya que pude entrar a la clase. Desafortunadamente, pues mi labor, mi trabajo que hago, pues me levanto muy temprano, me paro a las 3:30 de la mañana y llego a la casa a las 5 de la tarde, y ya para la hora que es la clase, aquí ya van a ser las 11, y pues ya no tengo chance de estar todos los días como me gustaría, pero pues estoy conforme con lo que estoy haciendo de momento con mi trabajo, y pues quizás más adelante pueda darme más tiempecito de hacer las cosas que me gustarían. Y pues mañana no voy a trabajar. Mañana pedí el día de mañana precisamente porque vamos a tener una ceremonia donde van a unos amigos a tener un temazcalito, y pues ellos sí saben hacer el temazcal y el fuego y eso, pero yo miro que nada más amontonan los palos y las piedras y lo prenden, no abren rumbo ni nada. Yo creo andan empezando también, y esa es una de mis preguntas que me gustaría como aprender a hacer un fuego abriendo pues los 4 rumbos. Yo todavía no tengo yo todavía ese conocimiento, y también cómo es que se prende el poposhkomi también, porque hay unos que dicen que se pone una cruz con el ocote, y hay otros que agarran 7 palitos también. Y otra cuestión también que quiero comentar es sobre las plantitas de poder. A mí me gusta trabajar mucho con las plantitas de poder, y quizás el conocimiento que tengo sobre cómo llevar a cabo una ceremonia, a lo mejor es de diferente manera a como ustedes quizás lo hagan, como un día mencionó de que pues podían tomar una platita de poder dentro del temazcal, y no sé si habrá una forma, algo diferente para poder entrar en conexión con alguna energía, o de alguna manera como la sabiduría, el conocimiento que tienen pues ustedes. Y también sobre el ensueño, a mí me gusta mucho eso del ensueño, tener un poco más de conocimiento que eso. A mí, yo pues tengo la habilidad o la capacidad de poder ensoñar, y me ocurre muy seguido, y hay veces que yo me pongo la tarea de hacerlo, y hay veces
que aunque lo hago, la intención antes de dormir, no en sueño, hay otras veces que no hago nada y como quiera en sueño y ya he podido meterme en varios animalitos dentro del ensueño, pero ya cuando estoy adentro me sacan y yo quisiera saber si cómo les puedo yo pedir permiso o cómo puedo yo ya dentro del ensueño, cómo yo pudiera empoderarme de ellos o empoderarme de mi nahual. Y pues no sé, son varias cosas. A mí me encanta mucho el conocimiento que tiene usted y la línea que sigue y el hecho de que esté impartiendo este tipo de conocimientos a mí me alegra mucho porque desafortunadamente hay bastantes personas que tienen el conocimiento y lo manejan como si fuera algo súper secreto, como un tabú, como que no se le da a nadie, ni es como una bendición haberme encontrado con usted y con esto que está impartiendo y yo estoy muy agradecido y muy contento con lo que usted enseña y pues eso era lo que quería decir y pues muchas gracias. Sí, hermanito. Eh, Bien. Ujú. sí, ya eso es todo, no sé, pues yo sé que pregunté muchas cosas, No, y sí pero tiene razón, hermanito. a Todos decir, iniciamos así. ujú, Iniciamos con un mundo de preguntas y creemos que todo está dividido, no creemos que acá los ensueños, que acá Tonalpoale, que por allá la medicina, que por acá el temazcalito, que por acá el sahumador, no. De hecho, todo esto está así, miren, está así junto. Todo es medicina. Tonalpoale es medicina, temazcal, sin duda, pues es medicina. La sabiduría es medicina, el ensueño es medicina, ensoñar y saber ensoñar es medicina. A ujú, veces lo hacemos a lo mejor en forma de un poco chusco, ¿no? De nahualear, dice, pues esta también es medicina, ¿no? Bueno, ujú, mire, con respecto a abrir rumbos, lo que yo he aprendido de los hermanitos, de todos los que yo he tenido la fortuna de preguntarles. Hay hermanitos y hay hermanitas que me dicen, sí, debes hazle así, 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 así. Pero ujú, también me he acercado a hermanitos, a abuelitos, que les digo, oiga, abuelo, ¿y cómo le hago eso? El gran espíritu te lo va a revelar, llegará el momento. Y ujú. en forma de broma yo le decía al abuelito, y si el espíritu dice, tú no te mereces nada, entonces ¿cómo voy a aprender? Pues no aprendes. Ok. Muchas gracias, ¿no? Pero no, hermanito, yo siempre he querido compartirles a ustedes lo poquitito que yo sé que sé muy poco, pero lo pongo a su disposición. Y yo sé que también que hay hermanitas, hermanitos que sí le saben al temazcal y pues, me gustaría que lo enriqueciéramos. Con respecto al abuelito fuego, es alguien muy sagrado. Antes, lo que yo he aprendido, me ha enseñado un abuelito, el abuelito Xotecuz, el abuelito Zipacli, que está el día de hoy con nosotros, el abuelito Tonatiu, el hermanito Tonito, ¿no? Nahuizipacli, aquí algunos abuelitos que lo hacen, es antes de que inicies todo, ¿no? Pues acomodas las abuelitas, pero siempre pues, les hablas, ¿no? Les hablas, son abuelitas. ¿Por qué son abuelitas? Porque esas piedritas son más antiguas que nosotros. Han existido, han estado antes de que llegáramos nosotros. A veces, como dice usted, somos irreverentes y agarro la piedra y lo aviento hasta allá, ¿no? No, no, a ver, abuelita, por favor, ¿no? Vamos a hablarles. Me decía un hermanito, ¿por qué le estás hablando? Es una simple piedra. Te va a dar medicina, mi hermano. Te va a dar medicina. Nah, ya no le creo en eso. Yo solamente le dije, abuelitas, yo no lo digo, lo dice aquí su hijo, su nieto, abuelito Fuego,
Yo solo soy un medio para usted. Y usted haga lo que tenga que hacer, ¿no? Digo, si gustas ayudarme, no, dice yo no te voy a ayudar. Que te ayuden los que son, perdón por la expresión, los que son soncitos. Ahí engáñalos. Wow. No pasa nada, ¿no? No, y hay ese tipo de gente. Empezamos a acomodarlos, ¿no? Las abuelitas vamos poniendo una base, vamos poniendo los lenitos, siempre hablándole, sahumando, ¿no? Y como dice la hermanita Leti, aquí aprendimos nuestro poposh comer, lo sahumamos, de ahí le hablamos al abuelito fuego, vamos a, el día de hoy, queremos su medicina, abuelito, queremos que transmute todo lo que a nosotros nos hace daño, todo lo que a nosotros pues no nos permite realmente fluir como el agua, no nos permite volar como el aire, no nos permite conectarnos con nuestros ancestros. Usted sea el medio. Háganos el honor, con amor y con respeto anhelamos tu sabiduría. Lo prendemos, lo ahumamos al fueguito. Podemos ofrendarle un recito con Valpanhuehuel, con Ayacasli, o una palabra florida en forma de poema, ¿no? Te ofrendo esto. Terminando, ¿no? Siguen prendiendo las abuelitas. Aquí lo que yo hago es, por ejemplo, estoy iniciándome, incluyéndome más cositas ese ejercicio, ¿no? Les digo a los hermanitos, acérquense con el abuelito fuego, vamos a pedirle permiso primero a él, ¿no? Tengan su tabaquito o copalito, lo que lleven. Intenciónenlo este tabaquito, ¿qué es lo que le piden al abuelito fuego? ¿No? Sabiduría, conocimiento, transmutación, reflexión. ¿Qué es lo que le pedimos al abuelito fuego? Con amor, con respeto, seguros de que les va a ayudar. Porque también es eso, ¿no? Intención. Terminando eso, pues ahora vénganse, vamos a abrir los rumbos, ¿no? Tlahuiztlampa, el, el rumbo oriente, donde está Quetzalcóatl, donde está Piltzintecutli, ¿no? Mictlampa, donde está Tezcatlipoca, Mictlantecutli, Cihuatecutli, ¿no? El rumbo poniente, por donde están las energías femeninas, pero también Xipetotec. Recuerden que Xipe es quitar la cáscara. Totec, Tetoteco. ¿Qué es Toteco? Nuestro dueño, ¿sí? Porque es eso, literal, es cambiarte de esto. Es el dueño de nuestra piel. Y Xipetotec también representa a la madrecita tierra, pues que ese es lo que cambia, ¿no? Chalchihuitlicue, Mayahuel, ¿no? Pero siempre con respeto. Al sur, con Tlaloc, con Huitzilopochtli, ¿no? Y Ilhuicatlampa, con nuestro gran abuelo Xiuhtecutli, con el abuelito Fuego Celeste, Mixcoatl, la serpiente nebulosa, que es el universo y la Vía Láctea y más allá. Tlaltictlampa, nuestra madrecita tierra. Y por último, nosotros somos el séptimo rumbo. Somos tan afortunados que por todos estos 6 rumbos podemos pedir sabiduría, conocimiento, todo lo que nosotros querramos. Pero ojo, debe llevar estos 3 cosas. Agradece por todo lo que se te ha dado, pero también por todo lo que no se te ha dado. Hay cosas que todavía no te tocan y pues hay que esperar, hay que también ser pacientes. Y también todo lo que nos han dado, qué bueno que tenemos. Segundo, pide. ¿Qué vas a pedir? Primero, lo básico. Sabiduría, fortaleza. En la fortaleza va incluido la salud, abundancia, ¿no? Sustento. Teniendo todo eso, sobre todo también, ¿no? La familia, toda nuestra familia, nuestro calpul. Terminando eso, me comprometo, ahí viene el compromiso, porque no tan solo dame, ¿no? ¿A qué te comprometes? Trabajar.
porque tienes que accionar para que tú puedas tener resultados. No vamos a hacer como en la religión católica, ¿no? Pero también es válido, ¿no? Vas a la iglesia, Diosito, por favor, que me cure yo. Diosito, ajá, le estás pidiendo que te cures, pero tú no buscas la medicina. Quizás Diosito te dice, pues oye, busca mínimo un tecito o algo. O como dentro de las reflexiones dice, Diosito, dame mucho dinero, dame mucho dinero. Sí, pero pues si no estás buscando trabajo, no estás despierto a las oportunidades que se te dan, ¿cómo vas a tener dinero? ¿No? Bueno, entonces es esa parte, después de abrir los rumbos, pues podemos empezar a hacer nuestro tlalmanali, ¿no? Igual las flores. Lo que a mí me enseñaron es que como el radio del tlalmanali es con la abertura de nuestros pies. De quién va a coordinar esa actividad, porque tu cuerpo es la medida de todo. La medida es la medicina. Ah, igual acomodas todos los rumbos y todos los hermanitos que traigan sus ofrenditas, ya sean flores, ya sean alimentos, ya sean como esta energía, ¿no? Porque cuando nos reunimos nos empoderamos. Los ponemos ahí. Nos empoderamos porque precisamente a eso vamos, a armonizarnos. Ojo, a armonizarnos, pero no se dejen de proteger. Antes de hacer todo esto, ustedes ya se prepararon, ya se protegieron, ¿no? Con ajo, con saliva, con lo que les decía, cómo protegernos. Sí. ¿Por qué? Porque hacemos un círculo y todos mandamos nuestra energía. Terminando el Salmanale, hacemos un recito en lo que las abuelitas aquí se están calentando con el abuelito huevo Esteus, el abuelito fue. Hacemos un círculo. En ese círculo repartimos unas hojitas de hoja blanca, un cuarto a la mitad. Decirles, como un ejercicio, si lo quieren hacer. Hermanitos, en esta hojita anoten lo que ustedes quieran transmutar, eliminar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, intuitivamente, todo lo que tú quieras eliminar, ¿no? Emocionalmente los odios, los rencores, los sed de venganza y todo eso. Hay que anotarlo porque eso nos contamina. Emocional, el miedo, ¿no? Las dudas, a veces, híjole, ¿y si lo hago y si no lo hago? La culpabilidad. Terminando de hacer la lista, que yo les aseguro que van a hacer una listota, porque eso me ha pasado, me dicen, maestro, ya no tiene otra hojita. Le digo, a ver. Si tú quieres eliminar dos o tres cosas, hazlo con intención, con fuerza de voluntad, y pídele a Huitzili, a nuestro abuelito colibrí, que te dé ese poder de eliminar eso. A Xipetote, porque que te cambie de piel, pero no tan solo físico, sino que mental y todos los ámbitos. Y lo unimos y lo empoderamos con nuestro aliento. Nuestro aliento es lo más sagrado que tenemos. Terminando eso, nos acercamos ordenadamente al abuelito fuego y pues le hablan ustedes, abuelito, te ofrendo esto. Porque muchos hermanitos cuando lo hacemos dicen, no, maestro, ¿cómo crees que te voy a contar mis intimidades? No me lo vas a contar a mí. A mí no me interesan tus cosas. Tú eres el que le interesa esas cosas y tú los vas a eliminar. ¿Y a quién le vas a ofrendar? Al gran abuelo, Huevo Esteban, que te ayude a eliminar eso. Adelante, ¿no? Y ya la ofrenda. Después de que ya están listas las abuelitas, ya se hace el primer llamado, el segundo llamado, el tercer llamado, ahora sí ya preparados, ¿no? Con su shor y todo. Y pues ya los ahuman, ¿no? Sahumándolos. Los ahuman, el otro hermanito está con su atecocoli, ¿no? Soplándole, cargando, pidiendo, limpiándoles, es limpiarte de esas energías, dejarlos afuera. Y como vamos con chanclitas, las chanclas no los vamos a poner así viendo un solo lado, sino que uno así y uno así. ¿Por qué? Dice un dicho popular, ¿verdad? Ponte el guarache al revés y lo vas a agarrar de frente.
¿Y qué quiere decir? Que en ese momento, en ese temazcal, aunque seamos toda una hermandad, no falta alguien que quiera hacerte alguna maldad. Y no que no les quiero decir con esto, es que siempre es así. No, suele suceder. Suele suceder que en el temazcal también hay energías, ¿eh? Energías tan antiguas que han estado ahí. Entonces, al momento de poner tus guarachitos, tus chanclitas de esta manera, ellos no saben por dónde vas a ir, si por acá o por acá, ¿no? Los distanteas. Inclusive tu energía, como en las chanclas que caminamos, ahí se va impregnando en nuestros guarachitos, se va impregnando nuestra energía. Y tiene nuestra energía, para que nuestra energía no se vaya a ir. Hay que nos esté esperando. Terminando, vámonos. Esa es la forma de que yo, un poco que yo he aprendido, entras dentro del tema Carlito, pues puedes tomar un tecito, pues con tu plantita de poder, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Tú tomas con respeto, porque están vivos. Terminando esto, ya adentro el que corre el temazcal, está el águila de fuego, ¿no? Y todo. Muchos nos gusta pues ofrendar cantitos, ¿no? Pero también podemos ofrendar nuestro silencio, una palabra florida, un cuento, ¿no? Esa palabra antigua que nos trae enseñanza. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno que nosotros vayamos empoderando. Con plantitas de poder en el temazcal, yo tengo muy poca experiencia, pero sí con plantitas así que te preparan, con ungüentos que se preparan, para obtener la visión, siempre tienes que tener a alguien que te esté guiando. Les decía, a mí me pasó muy recientemente eso, que sí, o sea, lo bebí, pero también lo inhalé como un aplicador y me aplicaron esta parte, pues estaba yo trabajando con Olin. Olin es mover, remover todas esas energías que tienes tú, empoderarlos, sacarlos a la luz. Lo hice, pero me perdí. En su momento, me dicen los abuelitos, eran dos, una femenina y femenino. Dicen los abuelitos, ¿te sientes bien? Digo, sí, estoy perfectamente. ¿Vas a manejar? Le digo, sí, pues estoy tranquilo, abuelito. Se borró la cinta, como cuando bebemos bebidas alcohólicas y hay un nivel que se te borra la cinta. Y entonces les dije a los abuelitos, me pasó así, así. Dice, todavía no estás preparado. Digo, mejor me espero, abuelo. Tranquilo, no hay prisa. Entonces, por eso es que hay una responsabilidad que debe de estar con alguien contigo, guiándote, porque llegas a un nivel de conexión, ¿no? Con respecto a los sueños guiados e intencionados, ¿no? Les decía yo, siempre cuando programemos para soñarnos al rumbo norte. Y así, pues vamos nosotros a empoderarnos con esos sueños. Pero debemos de saber qué queremos preguntarle al que vamos a soñar. Uno, dos, con los animalitos, yo solamente les puedo poner un ejemplo. Alguien llega a su casa de ustedes y les dice, alguien se mete directamente a la sala y se sienta. Y todavía le dice a su hijo, a su hija o a su esposa, tráeme un refresquito aquí, préndeme la tele, tráigame las chanclas de Sajid, por ejemplo. ¿Qué harás tú? ¿Qué harías tú? No, En su pues los momento. saco. Pues sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién te dio permiso a entrar? A ver, ¿acaso te dije que entraras? No, debes de pedir permiso. Lo mismo pasa con los animalitos. Hay Muy que bien. pedir permiso. Oye, dame la oportunidad de conectarme contigo. Yo te ofrendo esto, ¿no? Te ofrendo la fruta, te ofrendo esta carne, te ofrendo este líquido sagrado, la agüita, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Hay que pedir permiso porque esa es la parte principal, ¿no?
Y qué bueno que me lo dice porque precisamente de estas dudas que ustedes me están diciendo, yo podré ir enviándoles esos materiales. Y por eso quise programar esta clase así, de todas las dudas que tienen, ¿no? Entonces, sí, el temazcalito es algo sagrado. Y las energías tenemos que, tenemos que respetarlo, ¿no? Sí, Muy bien. hermanito, no sé si haya Sí. resuelto yo sus dudas. Sí, sí, muchas gracias, maestro. Y nada más de rapidito, ya mañana voy a sacar a mi Poposcomi, ya tiene 13 días ahí en la tierrita y me gustaría ahora iniciar con el fuego y mi pregunta era que le tengo que prender el fueguito por 13 días ahí a él, pues, ¿verdad? Ujú, Ok, sí, y muy como bien. dice, creo que la abuelita lo decía, o la hermanita Evelyn, ¿no? Ponerle una cruz y ya le prendes pues, con tus carboncitos una cruz de ocote, intencionando los 4 rumbos, y lo Ujú, prendes. Y el primero que vas a sahumar con tu Boboshkomil, tú mismo. lo mismo, muy bien. Abres tus pies y aquí pones tu Boboshkomil y empiezas a dar vuelta. Vuelta Oh, de derecha a izquierda, al lado contrario de las manecillas del reloj. muy bien, Y vas intencionando que te quieres limpiar. Después vas a limpiar tu altar, desde otro día tu altar, otro sí, día tu hogar, otro día tus lugares sagrados, otro día toda tu familia muy y bien. otro día, pues ya ve, los vecinos de por sí se van a asomar y luego con copalito, con tabaquito huele, Me van a ¿no? querer, me van a querer quemar. Sí, no, aún así, todavía hay ese tipo de gente en esto. Bien. Sí, Bueno, hermanito. muchas gracias, muchas Y gracias. Buenas noches a todos. Muchas sí, gracias. hermanito, gracias a ti por tus preguntas y pues eso nos va ayudando a aclarar muchas cosas, además de que pues cualquier duda pues ya sabe que ahí estamos en el WhatsApp, a veces se nos va la luz o se va la señal, pues no podemos, pero cuando Sí, puede, ahí estamos, hermanito, ¿no? va. Inclusive tus herramientas ya los tengo casi todos, ya estoy Ok, empezando a pintar su atecocole, ya la abuelita Zipa ya me lo mandó, ya lo estamos trabajando, igual su bastoncito, su morralito, su carricito, y ya el copal ya lo tenemos, también ya se está intencionando. Su wow, muchas cuchillito gracias. de, Sí, su cuchillito de obsidiana también ya está, hermanito. Entonces, ya tan pronto tengamos todo listo y se va para allá, ¿no? Sí, dale, hermanito. gracias. Sí, Ujú. Sí, hermanito. Perfecto. Bueno, pues hermanita Raquel parece que había levantado la mano, la escuchamos, perdón que la hicimos esperar. Maestro, gracias. Buenas noches. Buenas Mire, noches, hermanita, bienvenida. buenas noches a todo el grupo. Mire que en las preguntas de los compañeros ya se me fue contestando lo que yo tenía de... eh, yo le iba a pedir un recuento de los ejercicios. Eh, ¿En qué tonal vamos, maestro? Porque usted estuvo hablando del ejercicio de Zipacto, pero ¿en qué ejercicio vamos? Porque hay uno del de hablarle a la sombra, eh, Ujú, ujú, dije, ¿será bueno, eso ya ahorita ya me lo contestó, haciendo el recuento de los otros. Respecto al Tlaloc, maestro, que dijo, yo pues soy de reciente ingreso, yo no me había percatado de hacer el Tlaloc. Mi ujú, pregunta es, yo vivo en un lugar que sí tengo un bosque aquí cerca, pero es peligroso ir al bosque, sobre todo ujú. en el sol. Entonces, mi pregunta es, ¿lo puedo hacer de arcilla o de algún otro material o tiene que ser a fuerza de un material natural? Bueno, usted lo puede hacer de arcilla, lo puede hacer de madera, lo puede hacer de una piedrita. ¿Por qué? Aquí la intención es que usted lo talle, usted le dé forma, usted platique primero con él. Sí podemos ir a traerlo y también ya estoy haciendo el mío. Como les digo, el que tengo, ese me lo ofrendaron y yo lo valoro mucho y lo estoy empoderando. Pero estoy tallando uno.
Y le voy platicando, como es la hermanita Leti. No te vayas a romper, mira, te estoy tratando de cuidarte. Y al momento de hacer eso, te estás conectando te estás empoderando. Estamos siendo uno mismo, ¿no? Bueno, con los ejercicios vamos apenas dos, hermanita. Para lo del tercer círculo, vamos Zipacli y Ayacar. En el de Zipacli, del tercer círculo, es hacer nuestro amoshli, es hablar con las energías de ese lugar, el lugar sagrado donde donde a ustedes les gusta estar. A mí me encanta donde está el agua huetito, yo ya les he mandado videos y fotografías. Ahí me gusta estar. Ahí le llevo a veces frutitas, su dulce, su mezcalito a los lugares de ese lugar. Ya dibujé mi amoshli. Y ahí observo, callo y aprendo y sigo practicando. Ese es el primer ejercicio del tercer círculo. El segundo ejercicio es de Yehyekatl, el viento. El viento es cuando veo a mi sombra, me voy a conectar con mi otro yo, ¿no? Hago este ejercicio de percepción, de intuición, activando mi tercer ojo, ¿no? Después yo lo hago sin ver, después ponerme en modo fetal, ese es el otro ejercicio, pero ese es del tercer círculo, ¿no? El de Yehyeka lo vamos a ver, esperemos que se nos dé el tiempo. El próximo jueves veríamos de Yehyeka, pero del cuarto círculo, ¿no? Que el de Yehyeka es el de saber respirar. Respiro y después me veo en el espejo, hago una conciliación conmigo mismo. Yo sé que he sido cruel contigo, ya te he fallado. He dicho cosas, te he maltratado con la alimentación que te he dado, te he maltratado con los pensamientos que te he alimentado, mi mente, mi espíritu. Te pido perdón, pero el día de hoy quiero que seamos dos buenos amigos. Yo soy Yaura y ahora tú serás mi guajolotito. Ese momento que yo me sienta mira acá y me siento el sábelo todo, me siento el todopoderoso. Rapidito le voy a decir, yo le llamé mi guajolotito. A ver, guajolotito, tranquilo, ven que el guajolote para impresionar a la guajolota se esponja, se cree que, ¿no? Y es, a ver, tranquilo yo. No eres el sábelo todo, ¿no? Tranquilo. Todos los demás saben y te pueden ayudar. Si tú te permites ayudar y si tú te permites te das la oportunidad que te enseñen también, porque hay cosas que ellos saben y tú no sabes. Tranquilo, tranquiliza. Es conectarme con mi otro yo. Es saber que, me acuerdo que yo les envié un pequeño video, les decía yo cuando decía el Señor, respira, exhala y calma tu mente. En ese momento disfrútate a ti mismo, despreocúpate que tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que hacer la tarea del maestro ya que no lo he hecho, ¿no? Tranquilo, ese momento es tuyo, ese momento es tuyo y abrázate y di todo, todo, y dijera la abuelita Zipac, todo es perfecto. Así como sucedió, así tenía que suceder para que yo aprenda. Gracias por todas las circunstancias, gracias por todos los problemas que se me han presentado, que los considero oportunidades. Gracias porque hoy he conocido a otras personas. Gracias porque hoy traté de comprender a la otra persona. Gracias porque hoy ayudé a la persona, ¿no? Ese es el segundo ejercicio. Hasta ahí vamos, y vamos dos ejercicios. El ejercicio que decía la hermanita Leti con TechPad, que es con nuestro cuchillito de pedernales, hacerlo después adelante atrás con fuerza, corto. Pero es cuando lleguemos con el ejercicio de TechPad. ¿Corto con qué? Con todas las creencias, con todos los problemas que tengo, con familiares que me hacen daño. Simón, los corto, literalmente.
¿no? Pero mentalmente, espiritualmente también corto con toda esa conexión que yo tengo. Sí respeto, ¿no? En mi caso yo crecí con ese sincretismo. Cuando voy a la iglesia, ¿por qué no? No se me quita nada. Al contrario, doy el respeto que merecen a ellos. Pero también me doy mi respeto. Digo, sí, sí los respeto. Nunca, lo que sí no debemos de hacer nunca es burlarnos de alguna otra energía. Eso sí no hay que hacer. Máxime, que ahorita está muy fuerte, está de moda, la Santa Muerte. Muchos se burlan, muchos dicen, ah, que es algo satánico, ¿no? Mis respetos. Respeto su creencia. Muchísimas gracias, ¿no? Y esa es la base que nosotros debemos de seguir este camino. Ujú. ¿Sí, hermanita? Maestro, entonces debo de seguir, yo estoy en el círculo por si de inicio, y ceñirme a Ujú. eso, porque si no es mucho, son muchas tareas las que me faltan. Y de las herramientas, maestro, ahí sí, de cualquier círculo tendríamos que tener las listas. A mí me hace falta orientación, decía el compañerito que preguntó por lo de Temazcal, que ya lo tiene 13 días en tierra. Pero usted dijo que no solamente el Poposhkomi, sino también el caracol, el cuchillo de obsidiana, todo eso lleva el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, ¿Y por hermanita. dónde se inicia? ¿Por tierra, por agua, por...? Por donde le llame el corazón. Ah, bien. No hay, no hay como que primero con el aire, primero con el agua, primero con la tierra. No, 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 no. Al igual con lo que ya tenga, si ya, como el hermanito ya tiene su pupush comes, le falta su atecocoli, le falta su tecpas, bueno, ya empezó con su pupush comes, pero ya en ese camino va avanzando. Y qué bueno, si ya tiene las tres cosas al mismo tiempo, sí, pero Ajá. va, haga de cuenta, está enterrado su pupush comes, todos los días la va a ir a saludar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿No? Gracias por estar aquí. Todos los días le va a ir a hablar a su Popos Comet, a su cuchillo de obsidiana o de tecpad, a su atecocol, porque son sus herramientas que siempre los va a aportar, ¿no? Sí. Son muy, 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 muy... Es como mandar a un soldado a la guerra, no lleva armas, nosotros también vamos a andar armados, ¿no? Para trabajar, para armonizar, porque trabajamos con energías. Claro, claro, y reconocer su vibración, ¿no? Ujú, exacto. Sí, 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 hermanito. O sea, como generadores de energía, pero al mismo tiempo lo estoy impregnando de mi energía con esa compañía, ¿no? Muy bien. Exacto. Y lo último respecto al Tonalpohualli, a lo mejor va a ser una proposición muy abusiva, pero no me la tome así, por favor. Yo viera cómo le va tallado, maestro. A mí me gustaría, yo voy a ir para esto, le aviso que lo voy a ver con los compañeritos de Mecameca. Ujú, Me gustaría ir al curso presencial del Tonalco Wally, pero ujú, maestro, usted sería tan amable y tan gentil. eh, Me estoy descubriendo de lento aprendizaje, oiga. No sé, sí. ujú. De que pudiera ser un instructivo de decir, a ver, paso número 1, formato tal. Desde luego que de nuestra parte, no hacerlo tan mecánicamente, tenemos, como usted dice y insiste a cada momento, las lecturas de los signos de Tonalpohualli, el libro de las emociones, que nos van a dar herramientas para hacer una lectura más profunda, ¿no? De lo que resulte. Pero si usted pudiera hacer para la gente como yo, es decir, el primer paso, el formato tal, para tal, con el dato tal. El segundo paso en el formato tal, con el dato tal, para obtener tal. Ujú. Desde luego que ahora que lo vea, me voy a poner así, a ver qué le hizo primero, qué le hizo segundo, qué le hizo tercero. Pero yo necesito algo así como decir, Sí, como receta de qué sigue, qué sigue. sí, sí, la entiendo perfectamente. Ese sería mi Sí, hermano. petición. Y pues, Eh, yo el día de ayer, pues yo me quedé en la comunidad de trabajo. Pues, me acosté como a la 1 porque estoy haciendo también diseñando y precisamente lo que usted dice.
Yo ya hice mi engargolado, entonces este es el, igual me decía la abuelita Zipac, ¿por qué no hace un pequeño? Digo, sí, ese de los años, aquí vamos a encontrar los años, y voy a, hagan de cuenta, voy a hacer un pequeño video como los hacen ahora los jóvenes, ¿no? Que de los tutoriales, ¿no? Ah, pues es que primero esto, primero el otro. Exacto. Oh, perdón, ya tengo también el mío. También tengo el mío, maestro, pero ahora necesito saber usarlo en orden. Ujú, Sí, sí, ya lo tengo. Aquí lo ujú, tengo, hasta con los memotemios y todo. claro. ¿Qué le parece si el día, bueno, día de mañana voy a andar todo el día en el cerro, creo yo, voy a regresar como a las, No cerca se, de no se las agobie, 5. lo voy a ver pronto, lo voy a ver pronto en la mecánica. Tómelo Sí, nada más como un... Yo voy a estar al tanto de los ejercicios que se van haciendo, que sí. me parece que es Ujú, una muy buena idea. Y este, ujú, y no se agobie, pues, tómelo nomás como una propuesta. sí. De hecho lo tengo que grabar, hermanita. Ahorita ya lo engargolé mis hojitas porque lo andaba también cargando sueltas y se me caían. Y yo te digo, ahora lo engargolo así. Por Sí, eso yo le pedí a la hermanita Leonor o algo así, la coordinadora. Le digo, le mando el PDF que nos lo arregló el hermanito Somar. Aquí sí, va el formato. Por favor, les dice a los hermanitos que van a asistir al curso que lo impriman. Yo no lo quiero imprimir porque es un gasto que genero. Hacer un peso que voy a llevar porque voy a llevar mi ofrenda porque vamos a hacer la petición de lluvia también allá, en la cuevita. Petición de lluvia, Tonalpoal y hay muchos más cursos. Entonces vamos a ir a compartir, pero también a recibir claro. conocimiento, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en dos etapas. La primera etapa es en esto, formatitos, cuadros. La segunda etapa ya es con Amoxli. Este se le pone esto, se le pone esto. La tercera etapa ahora explícalo ese Amoxli al que le vas a leer. Claro, esto vamos paso a pasito, paso a paso. Y no se me desesperen los que acaban de ingresar. Es que no le entiendo nada. No, no, no se preocupen. No se martiricen en ese momento, sino que vamos paso a pasito. A veces hacemos un tonal, muchos ya le saben un poquito más. Es esto, es esto. Sí, pero todos empezamos así con calma, hermanito. ¿No? Por eso es que yo les decía, para ese curso presencial, lo que quiero es que lleven sus materiales, hagamos el ejercicio, porque yo puedo ir, pues es que este formato sale, sí, pero no es nada como, le voy a hacer de esta manera. Este dato lo voy a poner. A este otro formato, a este dato voy a encontrar. Inclusive van a llevar su fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. ¿Para qué? Para que hagamos el ejercicio. Muy bien, maestro. Ujú, sí, hermanita. Ya, también, ya eso es todo. Fíjese que no he estado haciendo las tareas y con el calor me compré pero estaba de ociosa y que le hago Mm, sí, el mero Cuespalin. sí, mi chico hace costal. Chicuase, Cuespalin. Sí, sí. Maestro, pues muchas gracias por mi parte. Es todo. Agradezco su atención. Buenas noches. Sí, hermanita, muchísimas gracias a usted. Abuelita Zipa, ¿quería compartirnos algo? Qué más, Tiani? ¿Qué más? Sí, sí, Es, adelante, hermanita. es importante, es muy importante, sobre todo hacer observación de la práctica. Me ha sucedido, por experiencias se los comparto, y podrá facilitar esta experiencia, a lo mejor el proceso de aprendizaje de cada quien, de alguno de ustedes. Em, el no tener orden en esos formatos, a como ustedes los entiendan, pero así el no tenerlos en orden hace, como lo mencionó Temastiani, de que se caigan, se revuelvan. Y bueno, en el armado del códice Borgia, que es el que nos compete al principio estudiar, bueno, también allí hay que tener un orden para hacerlo exactamente el armado de la Moxcli en el sentido que es, y hoja tras hoja, para que pues a la hora de desplegar nuestro Amoxcli
podamos localizar los lúmenes. Ajá. Ese es por una parte. Por la otra parte, Marciani, pues en el camino se va haciendo uno de datos, se va haciendo uno de a lo mejor sugerencias, ajá, que nos van formando a cada quien el carácter ya en el camino de leer un tonal o de interpretar un tonal, el carácter de tonal poker, pero nunca, y recuerden ustedes la palabra, nunca terminamos de aprender. Siempre vamos a estar incrementando el conocimiento y de repente nos bendice enormemente el Gran Espíritu en la inteligencia y le agregamos algo más. Entonces, quiero comentarlo, que esto que sugiere la hermanita Raquel es bien cierto. El 1, 2, 3 es bien fácil y para algunas personas que tenemos muchas actividades, yo me incluyo entre ellas, pues el tomarnos la tarde libre, la noche libre y poder estar integrándonos en esa práctica de sacar un tonal, de elaborar un tonal, hace de nuestro día pues la carga de energía que necesitamos para el día siguiente. El estudio constante de los libros de las emociones y del libro de los signos, de memorizar los números, de memorizar los 20 signos, las imágenes, inclusive el pintarlos. Últimamente que nos ha dado usted estos PDFs conteniendo el signo, conteniendo la explicación, pues es para que de una manera lúdica podamos aprender a identificar esa característica de cada signo y cómo eso va a ayudar a nuestra interpretación en la manera y en la forma en que vayamos practicándolo. Si usted me lo permite, Marciani, les podría compartir primero a usted para que lo revisara una forma en la que para mí ha sido práctico entregar los últimos 5 tonales que me han permitido compartir y que he ido enriqueciendo con 2 o 3 ideas de otras personas que han sido para mí maestros también. Cabe mencionar aquí el abuelito Tonatiuh de Teotihuacán, que en Teotihuacán se usaba de otra forma, pero que la raíz es lo mismo, la raíz es la enseñanza del profesor Arturo Mesa Gutiérrez. Y de hecho, de sus libros del profesor Mesa Gutiérrez, se encuentra uno que está elaborado por una hermanita extranjera, olvidé su nombre en este momento, pero que es así lo que dice mi hermanita Raquel, el 1, 2, 3, para poder guiarnos a través de estos formatos. Entonces, cada quien hagamos esas guías y es una sugerencia, Temastiani. A la vez, si me permite usted, igual le envío, pues por lo pronto fotografías a usted, me lo autoriza o me permite compartirlo y con todo gusto lo hacemos, pero que quede claro, cada quien va a ir encontrándole la forma, el gusto a poder compartir esto tan hermoso. Tlazocamati, Temastiani. Sí, hermanita, yo le agradezco infinitamente su compartir y claro, puede mandármelo a mí o lo puede mandar al grupo, como usted bien lo dice. Es una sugerencia. Al final de cuentas, cada uno le tiene que ir aportando lo suyo, ¿no? Algunos, yo he visto el abuelito Tonatiuh, ya tiene unas rueditas que nomás le da vueltas y empieza a buscar el tonal. Y ya no necesita estos formatos, ¿no? Yo lo estoy estudiando, lo estoy practicando como lo hace él. Ahora, si usted tiene algo de información, lo puede compartir directamente con el grupo. Yo siempre les he dicho,
Esto no es algo cuadrado, que digamos A, B, C, D, no. ¿Usted lo entiende así mejor? Adelante, hágalo. Lo básico es que usted ayude a los demás. Eso sí, tiene que ser compartido el conocimiento. Le decía un hermanito, sigue todavía en el grupo. ¿Cómo le puedo yo pagar todo lo que usted me ha ayudado en conocimiento? Le digo, la forma en que mejor me puede pagar usted, enseñándole a otro hermanito su estilo como lo está aprendiendo y aclararle, esto es mío, pero estos formatos te pueden servir para que formes tu propio estilo de aprendizaje, de enseñanza y de compartir. Es lo básico, pero siempre pues con ese respeto y con esa humildad de decir, aquí yo soy el saberlo todo. No, no. Sería de esa manera, hermanitos, pues yo les agradezco infinitamente sus preguntas y créanme que llevo todas esas dudas, que los voy a tener presentes para empezar a ir enviándoles información, el paso a paso y tratar de escribirlo, porque a veces no lo escribo todo, pero lo tengo que tener, tratar de escribirlo y darme mi tiempecito y compartírselo. Mi única intención es que vayamos aprendiendo paso a paso. Sí, hermanita Patti. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanita, buenas noches, bienvenida. ¿La escuchamos? Sí, muchas gracias. Estaba yo escuchando todas las experiencias de mis hermanitos y cómo han aprendido tanto y cómo se siembra la semillita de la espiritualidad, de la mexicanidad, primero en uno mismo y de ahí brota para que salga la semillita para otras personas y es algo de verdad muy, muy, muy bonito. Yo les quiero compartir, voy a prender mi cámara. Buenas noches. Yo les quiero compartir esta piedra, la trajo mi dualidad me parece que de Querétaro. Yo ya había pensado que quería hacer algo en ella y cuando usted nos dijo a la Loxin, yo dije, esa es, para eso es, porque estaba yo pensando, ¿qué hago en esa piedra? Y dije, sí, 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 es esa. Llevo poco, pero sí lo quiero compartir con ustedes porque he visto cómo lo han compartido ustedes, hermanitos. Llevo poquito. Es una piedra, muy bonita porque es muy parecida a la piedrita donde tuve el honor, el privilegio de grabar Seo Celo. ¿Se acuerda, Ujú. Temacheni? Es como Sí, una piedrita de barro muy sí. antiguo. Ujú. Esta es igual, es de barro muy antiguo. Y no está, pues no está dura, es fácil trabajar con ella. Este, y quería yo compartirles para que vieran ahí estoy trabajando. También ya compré mi papel amate para mi Amor. amor, que hay que Ujú. hacer, sí. Y pues es muy bonito porque yo ya hace rato que decía a Leti, eh, que una de sus niñas se interesaba igual, o sea, nos ven trabajar, ahí es la primera semilla, nos ven trabajar, nos ven interesarnos, nos ven agradecer más que nada y ellos también aprenden a agradecer. Ya en las mañanas yo le enseñé a mi niña, así como usted me enseñó a mí, yo le dije a mi niña, mami, antes de agarrar celular, antes de prender tele, antes de cualquier cosa, como tú quieras decir, como tú lo sientas. Yo me siento bien diciéndolo Dios, diosa, Padre, Madre Universal, si tú lo quieres decir así, igual puedes. Eh, Primero agradece, después pide y después comprométete. Y ahora, si en la mañana yo agarro el celular, mi niña me dice, ¿ya agradeciste, mamá? Ujú. Entonces, si no lo he hecho, pues lo hago. Y si ya lo hice, pues le digo, ya, mi amor, ya. Entonces es bonito y se siente bonito porque
es algo, es una enseñanza muy bonita que uno le va dejando pues a uno mismo el aprendizaje que nos llega gracias a usted para una vida mejor, para un mejor existir, para un crecimiento espiritual, para un despertar de conciencia. Ay, yo esto sí se los quiero compartir a todos mis hermanos y a usted, Temastiani. Siento una conexión muy bonita, una espiritualidad muy bonita, porque en X momento del día, si siento el calor fuerte de Tonatiuh en estos días, no digo, qué calor o no. Digo, gracias, Padre Tonatiuh, por tu calor, por tu brillo. A veces no pido, solo agradezco y me comprometo. A veces son nada más decir gracias, porque a algo voy rápido o salgo a comprar algo de las labores que estoy haciendo, pero en el momento que me nace, cuando pasa que me levante yo muy temprano a las 6:30, que es cuando está Xuctecutli en todo su esplendor, igual siento bonito en el pecho y agradezco. Gran, honorable señor Xuctecutli, y como usted nos ha enseñado, agradecer, pedir, comprometerse, y se siente bien bonito. A veces me estoy bañando y agradezco a mi madre Chalchihuiticue, y voy a hacer de comer y agradezco a mi madre Tonatzintlali, Coatlicue, lo que llega a mi mesa, y es muy bonito porque ya vivíamos todo eso, ya hacíamos todo eso, en mi caso hablo por mí, pero lo daba por sentado. Lo daba por sentado, el aire que respiro, el agua que bebo, lo daba por sentado. Y ahora saber que las energías, las honorables energías nos rodean, tenerlas en cuenta y darles el honor y la honra que merecen, es algo muy, muy, muy hermoso. Y pues todo es gracias a cómo el universo va acomodando las cosas para que vayamos como piececitas cayendo en donde debemos estar. Y pues estoy muy agradecida y muy feliz de estar en este Calpulli con todos ustedes, en esta hermosa y gran familia, porque así me siento, yo me siento en familia. Y pues nada más que agradecerle, Temachtiani, que usted comparte con tanto amor y con tanta paciencia todo lo que los abuelos le enseñan. Tlazocamati. Tlazocamati Nagnitzin, gracias por su compartir. Y pues todo esto pues nos va ayudando, nos va alimentando, como decíamos, ¿no? El espíritu, el conocimiento. Y todo se va tejiendo, como esa araña vamos tejiendo el conocimiento. Vamos tejiendo, vamos honrando. Y sí, pues no hay nada mejor que agradecer, ¿no? El agradecer, ser agradecido por lo bueno, por lo malo, que a veces lo consideramos. Aunque a veces decimos, es que me pasó algo malo, no es malo. Es el resultado de tu decisión, ¿no? Y ese es lo que debemos de considerarlo porque nos han enseñado, eso es malo, esto es bueno, ¿no? Tú tomaste la decisión, ahora asúmelo, el resultado, ¿ah? Bueno, pues hermanitos, yo les agradezco que el día de hoy hayan estado con nosotros. Les agradezco a los hermanitos que compartieron sus experiencias, pero también les agradezco a los hermanitos que no compartieron sus experiencias porque se entiende, se comprende que es así, que debió de ser así. Sí, hermanita Uzi, adelante. Es que me quedé con la duda de cuando comentó que los abuelitos podían transformar su casa, ¿a qué se referían? Su cuerpo, Ah, transmutar, literal, transmutar, pero pues sí es un trabajo intenso. Pues es por años estarlo intentando. ah, Hay como que tres niveles. El primer nivel es lo que nosotros estamos haciendo, siendo conscientes, comunicándonos, practicando de manera telepática. Para los que algunos que hemos experimentado ciertas vivencias, anécdotas de forma, decimos nosotros, paranormal, con las energías, no te hablan con la
La palabra, te hablan con la mente. Es el primer nivel. El segundo nivel es que tú te pongas de acuerdo con el animalito, con el aire, con el agua, puedas meterte en su mente, pero de manera energética. Y ya el último nivel, pues es que diga el te perdón, no, hay un cuarto. El tercer nivel es mediante ciertas ritualidades, ciertas ceremonias, te conviertes en lo que tú quieras. Y el cuarto nivel, pues ya es irte de ermitaño, porque pues tú te dedicas a eso, ahora sí. Inclusive se han encontrado ciertos grupos, ciertos abuelos que ya no pueden mostrar su rostro, sino que portan ya lo que es un ashayacal, o más una máscara, ¿no? Entonces, cuarto- el cuarto nivel. Ahora pueden decir, ¿y eso es malo? No. ¿Por qué? Porque son decisiones que toma cada uno de nosotros. Y hay un grado de responsabilidad muy fuerte porque pues ahora tú tienes el poder. El poder te da una gran responsabilidad. Al tener ese poder, imagínese qué maldad puedes hacer y qué bondad puedes hacer. ¿Sí? Espero haberle respondido su pregunta, hermanito. Sí, maestro, muchas gracias. Y también quería pues agradecerle sus clases que están bien bonitas y su paciencia, su cariño y su pues a los compañeros también porque muchas veces cuando estoy tomando las clases mi compañero las escucha y siento como él también cambia y cambia su energía y se pone como con mucho cariño los abuelitos que hablan en el grupo y me da mucho sentimiento que él, aunque solo escuche, ahí está también echando el chisme, entonces ya le saqué, y él escucha todo, ¿no? También, y ya le saqué a la familia también los tonales y así, y pues es bien bonito tratar de entender las energías de los quienes te van rodeando y que te van enseñando también. Y pues sí, le quería agradecer y siempre con mucho cariño y respeto y me están enseñando a ser más amorosa con mis palabras. Muchas gracias. Tlazocamati, sí, exactamente es eso, ¿no? Es para la vida. ¿Qué caso tiene ser una biblioteca andante? Pero toda esa biblioteca andante que tú sabes, no lo pones en práctica, como si no supieras nada, como si fueras ignorante. Decía un abuelito, ¿tienes 3 maicitos? Con esos 3 maicitos puedes hacer atole, puedes hacer pinole o los puedes asar. Pero si decides sembrarlo, lo puedes multiplicar, ¿no? Y yo me quedaba, ¿y eso qué? No lo entendía. Cuando lo llegué a entender, es lo que usted dice. ¿Cómo yo una semillita que me dejo sembrar, me dejo dar frutos y empiezo a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar? Y qué bueno, hermanitos, Sí, que y es vayamos que avanzando en este camino. hace tiempo también ya sembré tormentas y cosechas tempestades. También. Sí, es correcto. Das flores, recibirás flores. Da basura, recibirás basura. Así es que no te sorprendas si ay, ya me dieron basura. Y si le dan basura, no, gracias. Te lo regreso, tu basura. Yo no lo necesito. Porque no es mío. Y hagan esto. Prote- Me protejo. Toda la energía que tú me mandas, que se te multiplique, que se te triplique. He ahí lo que tú mandas, ¿no? Y también Bueno, la última es que la palabra de arrepentimiento, no sé si se utilizaba antes o porque siento que esa también ha sido como muy poderosa cuando de corazón te arrepientes o uno se arrepiente.
Sí, a lo mejor nosotros no le llamamos como arrepentimiento. Para nosotros es aceptar. Sí lo hice, sí cometí el error, pero ahora ahí viene el abuelito fuego, ¿no? Lo escribo. Sí cometí esto, sí herí a esta persona, sí la maltraté a esta persona, pero hoy me libero porque eso tampoco me va a dejar volar. Te lo ofrendo a ti, abuelito, te agradezco que lo transmutes y que tú lo mismo lo transmutes a nuestra abuelita tierra, porque a donde más va, pues a nuestra madrecita tierra, ¿no? Sí, hermanita Uzi, así. Muchas Ese gracias. es nuestro camino. Sí, gracias a ustedes por acompañarme. Y pues, ahora que me doy cuenta, no soy el único loco, somos muchos. Bueno, pues nos estamos comunicando, hermanitos, descansen. Y si van a ensoñar, ensoñen bien. Y si van a dormir, duerman bien. Que mañana es un gran día. Pongan su ofrendita para Tlalochtzi, para Kiawitz, para Tonatiuhtzi. La mezclasota y noche no lloren. Se les ama Matimosehuican. mucho. Matimosehuica, ¿no, Gnetzi? Buenas Bye. noches, maestro. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, hermanitos. Buenas Un noches. abrazo fuerte.